Muchas personas dicen que la primera iglesia fundada en el mundo, la Iglesia Católica, fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia no dice qué iglesia te salva, pero da claves y textos concretos, precisos y explícitos de cuál iglesia te condena. Este es el origen del catolicismo. Durante los primeros 200 años de la historia cristiana, la cristiandad fue prohibida por el Imperio Romano y los cristianos fueron terriblemente perseguidos y masacrados en aquel tiempo. Esto cambió después de la conversión del emperador romano Constantino. Este emperador legalizó el cristianismo en el Edicto de Milán en el año 313. Después, en el 325 después de Cristo, Constantino convocó al Concilio de Nicea en un intento por unificar a la cristiandad. Constantino visualizó al cristianismo como una religión que pudiera unir al Imperio Romano, el cual en ese tiempo comenzaba a fragmentarse y dividirse, mientras esto hubiera parecido un desarrollo positivo para la Iglesia cristiana. El resultado fue todo menos positivo, al igual que Constantino se negó a adoptar de lleno la fe cristiana, porque simplemente Constantino lo que quería era unir a los cristianos con los paganos para un fin, para que le pudiera convenir. Sino que Constantino continuó con muchas de sus creencias y prácticas paganas. Así también la iglesia cristiana que Constantino promovió era una mezcla del verdadero cristianismo con el cristianismo pagano del antiguo Imperio Romano. O sea que los cristianos y los paganos se mezclaron, pero todo esto fue por conveniencia de Constantino. Así que los que dicen que el primer papa es el apóstol Pedro están equivocados, pues el primer papa católico sería Constantino, ya que fue este quien fundó a los cristianos con los paganos. He allí el nombre de Constantinopla. Los papas dicen que la gran ramera del Apocalipsis 17 y 18 se refiere a la Roma pagana del siglo I, y otros dicen que se refiere a la ciudad de Jerusalén. En este estudio bíblico vamos a desenmascarar esa gran mentira de los papas y de la Iglesia Católica y a mostrar quién es en realidad de la gran ramera que habla el Apocalipsis, porque el Apocalipsis habla de una gran ramera que engañará a muchos, que llevará a millones a la perdición. Solamente tú puedes descubrir esto si lees la Biblia. Dios te dará revelación para saber quién es la gran ramera que arrastrará a muchos al lago de fuego. Dice que la gran ramera es la iglesia apóstata con sede en Roma. En Apocalipsis 17 y 18 se describe simbólicamente una gran ramera con sede en la ciudad de las 7 colinas. Si buscas en internet y lees en la Biblia te darás cuenta que en el mundo la ciudad que llama las 7 colinas o que se sitúa en 7 colinas es Roma. Pero resulta que el Apocalipsis es el principal libro profético de la Biblia. Es decir, ese libro no se refiere solamente a eventos del siglo I, sino también a eventos que sucederían en la tierra hasta la llegada del nuevo cielo y de la nueva tierra. Por lo tanto, esa gran ramera representa un poder religioso y diabólico que aparecería en el futuro en Roma. Acuérdense que esto fue revelación. El Apocalipsis es revelación. Era para un futuro. Ahora bien, resulta que la verdadera iglesia de Dios está desposada con el Cordero, con Cristo, tal como dijo Pablo en 2 Corintios 11:2. Por lo tanto, una gran ramera en lenguaje simbólico es una iglesia falsa, una iglesia que miente, que es infiel a Cristo, fornicando con los reyes de la tierra, llevándolos a que se postren ante imágenes para venerarlas. Y postrarse ante imágenes es un puro acto de fornicación delante de Dios, como podemos ver en los siguientes pasajes. Ezequiel 16, 25, 26, 30, 34, Amos 7, 17, etc. Porque en la Biblia habla muchas partes de la idolatría. Israel cayó en este tipo de fornicación espiritual cuando comenzó a postrarse ante las imágenes, y por eso es que Yahvé, Dios, los castigó severamente. Pero resulta que la gran ramera de Apocalipsis es una iglesia que tiene su sede en la ciudad de las 7 colinas, es decir, en Roma. Por lo tanto, la gran ramera es una iglesia falsa que se postra ante imágenes. Aquí está demostrando que la gran ramera es una iglesia. Qué bueno cuando uno hace estos videos porque le entrega a la gente toda esta información mascadita, facilita, pero cuando yo leí la Biblia me tocó descubrirlo a mí mismo.
de esto no hay ninguna duda. Es absolutamente imposible que esa gran ramera sea la Roma pagana del siglo I, por la sencilla razón de que esa Roma de los Césares no pretendía ser la iglesia del Cristo. Por lo tanto, el título de que la gran ramera es falso y ridículo aplicarlo a la Roma pagana del siglo I. Solo se puede aplicar a una iglesia falsa con sede en Roma, pero presente. Porque mucha gente dice que esto era para la Roma pagana anterior, no para la Roma presente. Dice la palabra en Apocalipsis que la gran ramera se sienta sobre 7 montes o colinas. Las personas del Papa, las personas como los papas y el Vaticano, dicen que la gran ramera de Apocalipsis 17 y 18 no puede ser la Iglesia Católica Romana, ya que según ellos, la gran ramera se sienta sobre 7 montes, no sobre 7 colinas. Apocalipsis 17, 9. Ya que la palabra griega utilizada es oros, que se traduce como montes. Este argumento papista es falso en extremo, ya que la palabra griega oros significa indistintamente montes y colinas. Por eso es que unas traducciones bíblicas dicen montes y otras dicen colinas, es decir, son palabras sinónimas. Es como cuando la gente utiliza la idolatría, que dicen, no, nosotros no somos idólatras, solo veneramos las imágenes. La misma vaina, venerar y idolatrar es la misma vaina, es castigada por Dios con la condenación, es un sinónimo. Simplemente que las personas usan los sinónimos para lo que le conviene, no para adaptarlo verdaderamente a lo que dice Cristo en su palabra. Por lo tanto, estas personas como los papas y el Vaticano mienten cuando esgrimen dicho argumento tan falso. Es una falacia, es una mentira. En el mundo solo hay una ciudad que ha sido conocida desde hace más de 2000 años como la ciudad de los 7 montes, de las 7 colinas. Y esa ciudad no es ni Estambul, ni Jerusalén, ni París, ni ninguna otra, solo es la ciudad de Roma, en Italia. Y si el Apocalipsis dice bien clarito que la gran ramera tiene su sede, o sea que se sienta, se sitúa sobre 7 colinas, entonces que esa iglesia falsa es la iglesia de Roma. Pero no solo eso, el Apocalipsis dice que la gran ramera tiene su sede en la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en los días de Juan, es decir, en el siglo I. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta revelación está en Apocalipsis 17 y 18, repito, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra. Mire que la Biblia sí da pistas para saber descifrar el Apocalipsis. Simplemente hay que leer la Biblia y pedirle discernimiento a Dios para que salgas de esa idolatría, porque esta iglesia es la que llevará a miles a la condenación. ¿Cuál era esa ciudad imperial que en el siglo I reinaba sobre los reyes de la tierra? Esa ciudad no era Jerusalén ni ninguna otra, sino solamente Roma. Y es en esa ciudad donde tiene su sede la gran ramera. Apocalipsis 17:9. Está situada la gran ramera en ese lugar. La gran ramera romana es descrita en el Apocalipsis de forma figurada como una mujer asquerosa sentada sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas y los 10 cuernos es algo simbólico y se refiere a una iglesia falsa con sede en la ciudad de las 7 colinas, que es Roma, y al mismo tiempo esa iglesia ramera y falsa domina por un tiempo al imperio romano, que es la bestia. Por eso es que ella aparece sentada sobre esa bestia dominándola y dirigiéndola a su antojo, mandándola a hacer lo que le dé la gana, porque es ella la que la obliga. Por lo tanto, esa gran ramera es una visión profética de la iglesia apóstata en Roma, para el futuro, para el que estamos viviendo nosotros ahora y para un futuro más lejano, no sé. Dios es el que sabe el último momento cuando Él venga. Solo Dios lo sabe, porque los ángeles no saben en qué momento vendrá el Señor. En el futuro para el apóstol Juan, pero el presente para nosotros, que es este, convertida en una gran ramera asquerosa y ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, algo que como sabemos se cumplió durante siglos de inquisición papal, donde millones de cristianos fueron torturados y asesinados vilmente por orden de los papas de turno, el catolicismo romano. Esto se puede encontrar en libros y en internet, la historia de la que habla la palabra del Señor, y no solamente hace mucho tiempo. Ahorita mismo el Estado Islámico está asesinando a los cristianos. Podemos estar en el principio de los últimos tiempos o en la mitad de los últimos tiempos, porque dice la palabra que vendrán tiempos peores. Las dos grandes ciudades
Los lacayos del Papa y del Vaticano Romano enseñan que la Gran Ramera puede ser también la ciudad de Jerusalén, porque la ciudad de Jerusalén es llamada en el Apocalipsis la gran ciudad, Apocalipsis 11:8, y la Gran Ramera es llamada también en el Apocalipsis la gran ciudad, Apocalipsis 17 y 18. Este argumento papista es tremendamente falso y estúpido. Tan falso es decir que la Gran Ramera era la Roma pagana del siglo I, como decir que la ciudad de Jerusalén, porque resulta que la Gran Ramera tiene su sede en la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en los días de Juan, Apocalipsis 17 y 18. Y esa ciudad imperial que reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I no era Jerusalén, sino solamente Roma. Por lo tanto, es una vulgar mentira decir que esa gran ciudad de Apocalipsis 17-18 sea Jerusalén. Decir que la gran ciudad de Apocalipsis 11:8 es la misma gran ciudad de Apocalipsis 17-18 porque las dos se le llama la gran ciudad. Esto es un argumento realmente idiota y falso, ya que esto es como si yo dijera que la gran ciudad de París es la misma gran ciudad de Nueva York, porque a ambas ciudades se les llama gran ciudad, se les conoce como una gran ciudad. Es una basura, es una mentira. Jerusalén jamás ha sido conocida como la ciudad de las 7 colinas. Esa ciudad ha sido siempre Roma, y es en esta maldita e idólatra ciudad donde se sienta. La Gran Ramera tiene su sede en dicho lugar, que es una iglesia falsa, una iglesia de una mala doctrina. Esta es la Gran Ramera situada en aquel lugar predicha en el Apocalipsis. El Apocalipsis habla claramente de dos grandes ciudades malvadas. La primera es la gran ciudad de Jerusalén, donde también fue crucificado el Señor, Apocalipsis 11:8. La segunda gran ciudad es la capital de la Gran Ramera, la ciudad de las 7 colinas, la cual es Roma, la cual reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, Apocalipsis 17 y 18. Por lo tanto, el argumento de que la Gran Ramera, o sea la iglesia de Roma, referente a que la Gran Ramera Jerusalén, queda totalmente desmentido, pulverizado y desenmascarado, puesto que la frase la gran ciudad se refiere simplemente a dos diferentes, Jerusalén y Roma. La Gran Ramera no era el antiguo imperio romano. Dicen que la Gran Ramera era el antiguo imperio romano porque dicho imperio fue destruido y ya no existe. Veamos lo falso y ridículo de ese argumento del Vaticano. La profecía del Apocalipsis no se está refiriendo al imperio romano cuando habla de la Gran Ramera, ya que el imperio romano es descrito en el Apocalipsis como una bestia roja con 7 cabezas y 10 cuernos. Esto es lo que encontramos cuando leemos la Biblia, la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, siendo la Gran Ramera la mujer que está sentada sobre esta bestia, Apocalipsis 17:1-3. Sin embargo, el Vaticano hace que confundan a la bestia con la Gran Ramera, pero no solo eso. Cuando el Apocalipsis habla de la Gran Ramera, dice que dicha ramera se sienta sobre las 7 colinas, que es solamente Roma, Apocalipsis 17:9, y es esa ciudad de Roma la que será destruida por fuego en una sola hora, y nunca más será hallada, Apocalipsis 18:21. Profecía que jamás se ha cumplido porque la ciudad de Roma sigue existiendo en la actualidad. Por lo tanto, esa profecía del Apocalipsis será cumplida en el futuro, cuando la bestia y sus 10 reyes aliados odien a esa iglesia falsa, la Gran Ramera, y entonces decidan destruir por fuego su capital, Roma, Apocalipsis 17, 16, 17. Jamás en la historia la bestia y sus 10 reyes aliados han destruido por fuego y en una sola hora la ciudad de Roma. Por lo tanto, si el Vaticano sigue repitiendo ese cuento de que esa Gran Ramera era la Roma pagana del siglo I, entonces que ellos demuestren cuándo la bestia y sus 10 reyes aliados destruyeron por fuego a la ciudad de Roma en una sola hora. Nunca más será ya, Apocalipsis 18:21. Si esa Gran Ramera fuera la gran ciudad romana pagana del siglo I, entonces ¿por qué la ciudad de Roma sigue existiendo aún? ¿Por qué está todavía? La profecía dice bien claro que esa ciudad será arrasada por fuego en una sola hora, y cuando sea destruida dejará de existir, nunca más será hallada, es decir, Roma desaparecerá completamente para siempre. Pero resulta que Roma aún existe. Por lo tanto, esto demuestra que esa profecía de la Gran Ramera
no se refiere a la Roma pagana del siglo I, sino a la Roma actual, a la de ahora, la que estamos viviendo, en la cual tiene su sede la Iglesia de los Papas. Cuando llegue la hora establecida por Dios, entonces la capital de esa secta, Roma, será destruida por fuego en una sola hora. Dios castigará a esta iglesia. Solo Él sabe el momento. Él tiene el lugar preciso. Todo en la vida tiene su tiempo. La doctrina de que la gran ramera del Apocalipsis era la Roma pagana del siglo I es una doctrina absurda y no tiene ningún fundamento bíblico ni histórico. Esto obviamente es una profecía que jamás se ha cumplido en el pasado, pues ni la antigua Roma ni Jerusalén fueron destruidas jamás por la bestia y sus 10 reyes aliados en una sola hora, lo cual demuestra sin ninguna duda que esa destrucción de Roma ocurrirá en el futuro, cuando la bestia, un futuro líder, y sus 10 reyes aliados odien a tu iglesia ramera de Roma y decidan destruir. Cuando pasen todos estos acontecimientos, empezarán las profecías del Apocalipsis a volverse una realidad. Mucha gente dice que esto es una mentira. No sé cómo Roma va a ser borrada del mapa, si por un asteroide, por una bomba. Eso ya cabe a la imaginación de cada persona. Pero de que va a pasar, va a pasar. Dice que todos los navíos que están en el mar Mediterráneo se pararán a lo lejos y sus tripulantes podrán ver cómo el humo de su incendio sube al cielo. Apocalipsis 18:15. Esta profecía jamás se ha cumplido en el pasado, cuando Roma y el Vaticano, que están dentro de ella, sea destruida por fuego en una sola hora. Nunca jamás será hallada. Apocalipsis 18:21. Esto significa sencillamente una destrucción total. Es decir, la destrucción será de tal magnitud que nada de esa ciudad quedará en pie, todo será abrasado, todo será reducido a ceniza y desaparecerá para siempre, no quedando ni un solo habitante ni un solo edificio en la ciudad. Roma es la capital del catolicismo papista, el catolicismo romano. Ellos dicen que la capital del mundo católico no es Roma, sino el Vaticano, el cual es un estado independiente. Veamos la mentira de este argumento. La Iglesia Católica es llamada la Iglesia de Roma, porque tiene su sede o centro de poder en la ciudad de Roma, concretamente en unos edificios y palacios romanos a los que llaman Estado Vaticano. Pero esos palacios vaticanos o Estado Vaticano están dentro de la ciudad de Roma, la ciudad de las 7 colinas. Es cierto que el Vaticano es un estado artificial e independiente, creado por los fascistas italianos y el papote de turno en el año 1929. Sin embargo, ese Vaticano tiene su sede o se sienta en una ciudad concreta que se llama Roma. Por lo tanto, la gran ramera es la iglesia de Roma, no hay ninguna duda de ello. Es en esa ciudad maldita donde tiene su sede desde hace cientos de años la gran ramera, siendo el Estado Vaticano una invención moderna del año 1929 creado por los fascistas italianos y el papote anticristo de turno. La púrpura, la escarlata y el lino blanco de la gran ramera. El Apocalipsis dice que la gran ramera estará vestida de púrpura y escarlata, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Apocalipsis 17:4. Ahora bien, las personas del catolicismo romano, la gran ramera, dicen que los colores dominantes de las vestimentas del clero católico no es la púrpura y la escarlata, sino el lino blanco. Todos sabemos que ellos usan el lino blanco, el púrpura y el escarlata. Para nadie es un secreto que ellos siempre han usado estos colores. Sin embargo, el color característico del alto clérigo romano o el Vaticano que rodea al Papa de turno no es el blanco, sino que es la púrpura y la escarlata. Por eso es que al alto clérigo papista, los cardenales, son conocidos en el mundo como los purpurados, haciendo referencia a sus vestimentas de color púrpura y escarlata. Los papas argumentan diciendo que en los tiempos del antiguo Israel
Dios ordenó que el hilo y la lana escarlata fueran usados en las ceremonias sacerdotales judías. Levíticos 14, 4, 6, 49, 52, Números 19, 6, y que Dios ordenó que las vestiduras de los sacerdotes fueran hechas con hilo púrpura y escarlata. Éxodo 28, 4, 8, 15, 33, 39, 39, 1, 8, 24, 29. Con este argumento algunos papistas, muy pocos, llegan a la conclusión falsa de que la gran ramera es Jerusalén. Sin embargo, ya hemos demostrado que esa conclusión es falsa. Es más falsa que Judas, porque la gran ramera está identificada con la gran ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en los días de Juan, y esa ciudad imperial del siglo I era Roma y no Jerusalén. Por lo tanto, la gran ramera solo puede ser una iglesia apóstata que tiene su sede en la ciudad de Roma, y que además las vestimentas que usan, los colores púrpura y escarlata, son los que encajan perfectamente con los purpurados del catolicismo romano, la gran ramera de la que habla el Apocalipsis. Pero ahora, mejor sorpresa aún, resulta que el Apocalipsis también dice que el lino blanco es uno de los colores de la gran ramera, y los mercaderes de la tierra llorarán y harán lamentaciones sobre ella, porque ninguno comprará más sus mercaderías, sus mercancías de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, lino de púrpura, seda y escarlata. Apocalipsis 18, 11, 12. Por lo tanto, cuando los papas dicen que el lino blanco es el color característico del clérigo romano, pues están diciendo la verdad, ya que lo están aceptando que el lino blanco junto con la púrpura y la escarlata son los colores característicos de la gran ramera, la cual tiene su sede en Roma, la ciudad de las 7 colinas. Apocalipsis 17, 9. Yo le predico a muchas personas de la palabra, les hablo de lo que Dios ha hecho en mi vida, y no sé cómo no pueden entender que la gran ramera es la iglesia católica, y eso que entregándole todos los versículos y explicándosela así como hago estos videos, y hay mucha gente que no lo entiende, que aún lo duda, y poniéndole la Biblia frente a los ojos. Ese es el velo espiritual del que habla la palabra, es el velo espiritual que lleva a mucha gente a la condenación. La gran ramera está ebria de la sangre de los mártires de Jesús. Esta gran ramera con sede en Roma, Apocalipsis 17:9, es culpable del asesinato de decenas de millones de personas, de millones de santos y mártires de Jesús. Apocalipsis 17:6. Y esto se sigue presentando hoy en el futuro, hoy día, como lo que está haciendo el Estado Islámico, matando a los cristianos en África, están quemando cristianos. Y esto se ha cumplido de forma literal durante siglos de inquisición papal, durante los cuales decenas de millones de cristianos fueron vilmente torturados, masacrados, encarcelados, asesinados por creer en el Evangelio de Cristo y por negarse a someterse a los papas encargados en esos tiempos. Decenas de millones de personas, durante cientos de años fueron torturados, decapitados, quemados vivos, ahogados, arrojados a los leones, en fin, cantidad de barbaries, por orden del anticristo en ese momento, o papa de turno. Esto es algo que lo sabemos todos, y en la historia, en internet, en bibliotecas pueden averiguar todo esto de la Inquisición papal. Pero la gente solo averigua cosas malas, la gente no averigua las cosas del Señor Jesucristo. Esto es algo que lo saben y que está claramente escrito en los anales históricos, encontrándose amplia información en internet, en bibliotecas. Podría mencionar, por ejemplo, el vil asesinato en Europa de cientos de millones de cristianos valdenses, hugonetes, luteranos, asesinatos todos dirigidos y bendecidos por el Papa de turno en aquellos tiempos, llegados a cabo por sus servidores, los lacayos de los países papistas. Por eso es que la profecía del Apocalipsis dice que esa gran ramera está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Apocalipsis 17:6. Esa gran ramera de Roma es la iglesia de Satanás aquí en la tierra. Como dice el dicho, blanco es, gallina lo pone. Es la culpable del asesinato de millones de cristianos durante cientos de años, así como la culpable de casi todas las guerras ocurridas en Europa durante cientos de años. Y al final, esa gran ramera pagará todos esos crímenes cuando la bestia y sus 10 reyes aliados la odien y la destruyan por fuego en una sola hora. Esta es la profecía del Apocalipsis.
el oro, las piedras preciosas y las perlas de la gran ramera. El Apocalipsis dice que la gran ramera está adornada de la siguiente manera: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, piedras preciosas y de perlas. Apocalipsis 17:4. Muchos lacayos del papismo romano tienen la desfachatez de afirmar que su iglesia católica romana no es rica, sino que el Vaticano es más bien pobre, con un gran déficit presupuestario. ¿Y qué decimos a esa gran mentira? Pues sencillamente eso, que es una vulgar mentira papista, a las cuales ya estamos acostumbrados. Hace mucho tiempo averigüé y en 1999 la iglesia católica tenía 30 toneladas de oro y era el primer terrateniente a nivel mundial. La iglesia católica en el año 99 o 2009 tenía 30 toneladas de oro y era el primer terrateniente a nivel mundial. Los mejores terrenos los tenían ellos. Entonces, ¿cómo van a decir que tienen déficit presupuestario? El oro, las piedras preciosas y las perlas es algo que abunda en sobremanera en el catolicismo, donde se pueden ver miles de cálices y reliquias de oro, piedras preciosas y perlas, además de otros objetos de valor incalculable. Las riquezas en oro, piedras preciosas que posee la iglesia católica tienen un valor inmenso, un valor incalculable. Ellos dicen que tienen un déficit presupuestario. Muchos de los sacerdotes y curas viven con un sueldo mísero, mientras que el poder vaticano, con el Papa de turno a la cabeza, llevan vidas de lujo, manejando y controlando inmensas cantidades de dinero en oro, piedras preciosas, y llevando esa bolsa de dinero tal como la hacía Judas, nuestro traidor, aquel que entregó a Jesucristo para la muerte. Por lo tanto, esta es otra de las mentiras que caracterizan a la gran ramera, queriendo mostrarse como una iglesia pobre, pero es una de las más ricas del mundo. Quiero dejar claro que el oro, las piedras preciosas y las riquezas no son malas. Al contrario, el Apocalipsis dice claramente que la futura ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, estará toda ella construida de un tipo de oro transparente, edificada sobre 12 cimientos de diferentes piedras preciosas, y sus 12 puertas serán 12 perlas gigantes. Apocalipsis 21:22. El problema es que el oro y las piedras preciosas y el dinero y las perlas que poseen la gran ramera pueden tener una dudosa procedencia por medio del asesinato, el fraude, el robo a lo largo de los siglos a causa de la avaricia de la gran ramera y de las inquisiciones del Vaticano en guerras, asesinatos, con el fin de enriquecer y poder dominar hacia el mundo entero. Mucha gente dice que no saben los papas cómo se construyó la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Ellos no saben que ese dinero se sacó del robo miserable que se hizo a millones de alemanes en el siglo XVI con la venta de las indulgencias papales. Esto es precisamente lo que hizo estallar en el siglo XVI la bendita y gran reforma protestante del alemán Martín Lutero. Todo ese dinero que se robó a media Europa y especialmente a los alemanes con la venta de las indulgencias de los papas sirvió para construir al Palacio Vaticano, donde tienen hoy su trono. Y así una y otra vez el clero papista romano ha ido robando a millones de almas y arruinando países de Europa y de Hispanoamérica para sacarles todas sus riquezas materiales, aumentando así su poder, el poder de la gran ramera y el anticristo papal. Resulta que el Apocalipsis predice que un día la bestia y sus 10 reyes aliados van a odiar a la gran ramera de Roma, se van a apoderar de todas sus riquezas, de sus oros, de sus piedras preciosas. Y entonces Roma, su capital, desaparecerá para siempre y nunca más será hallada. Apocalipsis 17, 16, 17, 18, 21. Esto lo veremos en el siguiente apartado. La futura destrucción de la gran ramera. El Apocalipsis predice la futura destrucción de la gran ramera y los 10 cuernos que se visten. Los 10 cuernos que viste, y la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán a lo lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay de la gran ramera que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tanta riqueza, y todo piloto y todos los que viajan en naves
y marineros y todos los que trabajen en el mar se pararán a lo lejos y verán desde el mar el incendio de la gran ramera. Con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Así será el final de la gran ramera de su capital Roma. Será destruida por fuego en una sola hora y dejará de existir. Algo muy interesante, la profecía dice que todos los pilotos que tienen naves en el mar se pararán a lo lejos cuando vean la destrucción por fuego de Roma. Échele cabeza a esto que le voy a decir. Roma, la capital de la gran ramera, lo cual significa que dicha ciudad está cerca del mar, de tal manera que los navegantes podrán ver su destrucción por fuego, viendo ascender el humo de su incendio al cielo. Esto demuestra, sin ninguna duda, que dicha ciudad es imposible que sea Jerusalén, ya que esta ciudad está muy lejos del mar Mediterráneo. Sin embargo, encaja perfectamente con la ciudad de Roma, la cual está a pocos kilómetros de la costa del mar Mediterráneo. No hay duda de que la gran ramera es la iglesia de Roma, aunque las personas del Vaticano lo niegan con vehemencia. Esa profecía del Apocalipsis jamás se cumplió con la Roma pagana del antiguo imperio romano. Eso no pasó antes, ni tampoco con Jerusalén, sino que se cumplirá en el futuro, cuando la bestia que odia a la iglesia católica romana juntamente con sus reyes aliados destruirán por medio de una gran explosión la ciudad de las 7 colinas. No sé cómo va a ser esa explosión. Juntamente con el Vaticano explotarán. Recordemos que el Vaticano se encuentra en Roma. Cuando eso ocurra, todos los navegantes se pararán a lo lejos en el mar a ver la destrucción de Roma y se lamentarán de aquella dicha ciudad. Mucha gente niega que el Vaticano es el centro de la iglesia, la gran ramera que habla el Apocalipsis. Ellos lo niegan con vehemencia, se enojan. El Apocalipsis predice una gran guerra mundial. Apocalipsis 6:4. Esta gran guerra traerá una hambruna al planeta, el racionamiento de alimentos, las epidemias y la muerte de la cuarta parte de la población mundial. Apocalipsis 6:5-8. Esto coincide perfectamente con el plan de personas, soldados, guerreristas, como el Estado Islámico, personas que se han proyectado guerras con altas riquezas. Estos días leí en internet, que el Estado Islámico tenía un presupuesto de $2.000 millones. ¿Cómo un grupo armado ilegal va a tener un presupuesto de tanto dinero? $2.000 millones es mucho dinero para un grupo armado ilegal que masacra cristianos, que masacra personas de buena fe. Un grupo ilegal que dicen ser los seguidores de Alá, los seguidores de un Dios que supuestamente es Dios verdadero, pero siempre me he hecho esta pregunta: ¿cómo un Dios verdadero va a llegar a que unas personas conformen un grupo ilegal llamado el Estado Islámico y que maten para este Dios, diciendo que todos nosotros somos impuros por no seguir a Alá? Eso es una barbaridad, es una gran mentira. Ningún Dios fuerte y misericordioso querrá que maten por él. La Biblia habla del exterminio de la cuarta parte de la humanidad y la implantación de un nuevo orden mundial ateo y anticristiano bajo el liderazgo de la bestia y su aliado religioso, el falso profeta. Después de la Tercera Guerra Mundial, los verdaderos cristianos serán perseguidos y asesinados. Esta tremenda profecía la encontramos en Apocalipsis 6, 9, 11, donde se menciona que aquellos que serán muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, el Cristo, esa gran matanza de cristianos verdaderos ocurrirá justo después de la Gran Guerra Mundial predicha en Apocalipsis 6:4, es decir, cuando se ha implantado el gobierno mundial de la bestia, conocido como el nuevo orden mundial. Ya se está empezando a trabajar en eso. Hay países donde tienen la tecnología para implantar chip a las personas, sino que no lo han podido implantar a nivel mundial. Recuerden que ya se ha hablado en muchos países de poner biochips a las personas para poderlas enumerar, para ubicarlas más fácilmente. La bestia y sus 10 reyes aliados van a odiar a la gran ramera y la van a destruir con fuego.
Y esa gran ramera, la iglesia, con sede en el Vaticano, ellos van a destruir a Roma por fuego en una sola hora y nunca más será ya. Apocalipsis 17, 16 y 21. La ciudad con sede en Roma, la ciudad del catolicismo, será destruida. En Apocalipsis 13 leemos que Satanás entregará su poder, su trono y gran autoridad a la bestia. ¿Y sabe lo que ocurrirá entonces? El satanismo podría convertirse en la nueva religión mundial. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría convertirse el satanismo en un nuevo orden mundial sabiendo que Satanás está entregando todo su poder? Dice la palabra, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 17, 3, 4. Pero la gente no sabe que el dragón es Satanás. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Apocalipsis 22. O sea que aquí estoy repitiendo que el dragón es Satanás. Por consiguiente, la religión del satanismo es la única que estará permitida en el nuevo orden mundial. Y esa es la religión. Y esa es la religión que podría ser la única, la que se debería respetar en ese tiempo. El resto de las religiones del mundo podrían ser abolidas, especialmente el cristianismo. Recordemos que al cristianismo no se le ve con muy buenos ojos, porque muchos países los están asesinando. El mundo va a adorar a Satanás y a su hijo, la bestia, el cual tendrá al gobierno del mundo solamente por un periodo de 42 meses. Apocalipsis 13:5. Jerusalén también arderá, ya que será atacada e invadida por las naciones del mundo, es decir, por los gentiles. Esta profecía se encuentra en Apocalipsis 11:2. Ahí se dice que los gentiles van a hollar Jerusalén durante 42 meses, que es el mismo periodo de tiempo del gobierno mundial de la bestia. Apocalipsis 13:5. Durante esos 3 años y medio Jerusalén estará en poder de la bestia y el falso profeta. Él gobernará en este tiempo dicho país. El falso profeta ordenará que el mundo adore la bestia y su imagen. Ya hemos visto que el falso profeta gobernará por todo este tiempo. Muchas personas serán masacradas. Quien no quiera venerar al falso profeta, quien no lo quiera adorar, será torturado, será masacrado, será asesinado, será perseguido. Dice la palabra, y el tercer ángel subió, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos, de los ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 14, 9, 11. Este versículo demuestra que las personas que en ese tiempo, los cristianos verdaderos que aún estén en ese tiempo vivos, serán perseguidos, serán masacrados, serán torturados, porque la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Como ya vimos, el objetivo principal de ello es exterminar de la tierra a todos los cristianos, sean de la iglesia que sean, así como al resto de religiones, creo, excepto el satanismo, los malvados, porque si obviamente Satanás gobernará, se implantará una religión satánica. Esto es exactamente lo que ellos intentarán durante el gobierno de su bestia. En Apocalipsis 13:7 leemos que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. ¿Quiénes serán los santos? Pues sencillamente todos aquellos que no adoren a la bestia ni su imagen, todas aquellas personas que en estos 42 meses de que la bestia va a mandar estén en la tierra, serán perseguidos, masacrados, torturados. No me quiero ni imaginar qué le puede pasar a estas personas. Unos serán encarcelados, otros ejecutados. Esto podría poner a prueba la paciencia de la fe de algunos cristianos. Apocalipsis 13:10. La única religión que ellos amarán y siguen es la del satanismo materialista y asesino. Por eso cuando Satanás venga a gobernar, quienes estén vivos en ese tiempo, los cristianos que estén vivos en ese tiempo deberán esconderse, huir y pedir a nuestro Señor Jesucristo valor y fortaleza.
La bestia y los reyes de la tierra y su ejército se reunirán en el valle de Armagedón, en Israel, para luchar contra Dios y sus ejércitos celestiales. Apocalipsis 16, 13, 16, 19 y 19. Observe que la bestia no reunirá su ejército para luchar contra otras naciones, ni tampoco otras naciones lucharán contra la bestia, sino que se reunirán en Armagedón para luchar contra Cristo y su ejército celestial. Es tan idiota el diablo que, sabiendo que Cristo fue el que creó todo, piensa luchar con él otra vez, por segunda vez. Esta es una pregunta que yo siempre me hacía cuando empecé a ir a mi iglesia. Le decía a mi pastor: si Dios creó al diablo, ¿cómo el diablo se llevó la tercera parte de los ángeles y no pudo derrotar a Dios, sabiendo que el diablo se llevó la tercera parte de los ángeles y Dios se quedó solo con una parte? Entonces el pastor me dijo: pues sencillo, hijo, Dios los creó y se quedó con una sola parte, pero Dios solito puede derrotarlos sin el resto de sus ángeles. Por eso es que el diablo sigue reclutando gente, soldados para aquel día, para aquella guerra. Pero aquella bestia será apresada juntamente con su aliado religioso, el falso profeta, y ambos serán arrojados vivos a un lago de fuego. Apocalipsis 19:20. Los ejércitos reunidos en Armagedón serán entonces destruidos por el propio Cristo. Apocalipsis 19:21. Y así es como terminará ese nuevo orden mundial de Satanás, y comenzará una nueva era de verdadera justicia y de paz bajo el reinado de nuestro Señor Jesucristo, bajo un reinado verdadero, bajo un reinado de la palabra, un reinado de paz, de gozo. Aquellos que no aderen a la bestia tendrán su recompensa. Que Dios te bendiga, y espero que busques en tu Biblia que ninguna iglesia te salva. Te salva el buscar a Dios, el buscarlo genuinamente, el buscarlo de corazón. Es bueno congregarse en una iglesia, porque dice la palabra: y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más aún sabiendo de aquel día que se acerca. Cristo te está diciendo en la palabra que estés en la trampa, que el día que se acerca está a la vuelta de la oreja. ¿Cuándo? No lo sé. Dice la palabra que ni los ángeles lo saben, solo Dios. Trata día a día de buscar a nuestro Señor Jesucristo con arrepentimiento genuino. Búscalo. Recuerda que se te dará por contado lo que hagas en vida. Si mueres sin Cristo Jesús, bailas, te espera el lago de fuego. Pero si mueres con Cristo Jesús, el Señor Jesucristo te sumará y te dará la victoria. Que Dios te bendiga y te cumpla los anhelos de tu corazón. Chao.